Bueno, bienvenidos a Emprender con WordPress. Yo soy Alejandro Canosa. Antes me decía que era creador, escritor de libros. Creo que me gustaría reconocerme como creador de contenido. No sé si son contenidos, digamos, que me harán triunfar y vivir de esto, pero sí puedo considerarme creador de contenido porque, eso sí, creo un montón de cosas. Podéis ver todas mis páginas, o sea, istv.es, istvhub.io, scrummasterprofessional.com, alejandro.escritor, mis canales de YouTube, mis libros, que tengo 2, mis podcasts, para principiantes, creo que crear de contenido sí que soy. Bueno, y quería hablaros de, antes de empezar, ¿no? Y seguir y hablar de más cosas interesantes, ¿no? De marketing, de contenidos, de SEO. Quería hablaros de una serie de preguntas típicas, ¿no? Yo creo que cualquier persona que empieza con WordPress, una de las cosas típicas una serie de preguntas típicas, yo creo que son 5 sobre todo, ¿no? Que yo voy a intentar responder aquí. La primera es, ¿qué es WordPress? Podríamos decir que WordPress es un sistema de gestión de contenidos, de hecho se le llama CMS, que es de código abierto, que permite crear y gestionar sitios web y blogs de manera fácil y eficiente. Es una de las plataformas más populares del mundo debido a su facilidad de uso, flexibilidad y la amplia comunidad que la respalda. En el siguiente episodio os hablaré de la diferencia entre WordPress.org y WordPress.com. Para que sepáis la diferencia. Yo creo que después, hablando de poner esas 5 preguntas que voy a responder, que son las más típicas, después haré un episodio que será la diferencia entre WordPress.org y WordPress.com, porque yo creo que es importante saber estos conceptos. Entonces, otra pregunta típica que suelen hacer es, ¿cuánto cuesta WordPress? WordPress, el software, es una herramienta gratuita cuya utilización no tiene ningún coste y que se puede descargar libremente desde la página oficial de WordPress, que es wordpress.org, ¿vale? Sin embargo, para que este software funcione, tienes que instalarlo dentro de un hosting adecuado para WordPress. Y en eso sí que tendrás que invertir algo de dinero. ¿Yo qué utilizo? Hostinger. Además, sí, yo utilicé, por ejemplo, Hostalia, creo que se llamaba. Nefasto. Mi experiencia fue nefasta. También te digo que no pagaba mucho. Creo que eran 20 euros al mes, pero, no sé exactamente, no me acuerdo, no era mucho. Pero era una vergüenza, o sea, cada 2x3 estaba cayendo la página, era insufrible. Hostinger lo adoro, es una empresa americana, la utilizo yo, ¿vale? Y la recomiendo por eso, porque yo estoy muy contento con ellos. Mira, para que veas, yo pagué por el web hosting premium que tengo yo, que te permite, ahora mismo no me acuerdo, pero yo creo que te dan hasta 100 páginas web. Pero el tema es que a mí lo de las páginas web me da igual, sino lo fácil que es administrar un servidor web y todo lo que necesitas para tener páginas web o negocios online, que serían lo de los correos, los dominios, todo lo que es el CDN, todo lo que es... Tenéis un artículo, ¿vale? Hay un artículo donde os hablo, ¿no? Incluso en YouTube, en Emprender con WordPress, podéis ver una clase, una masterclass de más de 1 hora donde os digo cómo se utiliza Hostinger, ¿vale? Yo estoy encantado. ¿Qué quieres que te diga? Es así. ¿Vale? Y bueno, lo que os comentaba, yo el primer año pagué 75 euros. De hecho, me equivoqué porque compré 2
sin querer. Pensé que no había pagado y resulta que lo volví a hacer y tenía 2 hosting. Esta vez ya me lo querían cobrar y ya os diré, en el foro, si alguno quiere saber cómo se hace para... porque esto lo tiene muy escondido, ya lo digo. Lo del tema de de pagar la suscripción al hosting de manera automática, lo tiene escondidito, ¿vale? Yo sé, yo lo encontré. ¿Cómo era? Porque es que me estaban intentando pasar el otro hosting que yo tenía que no me interesa para nada. De hecho, yo cogí, tenía varios dominios ahí, los eliminé, no me interesaba, y el de Scrum Master Professional lo pasé al hosting donde están todos mis dominios ahora, ¿vale? Solamente tengo un hosting, yo para ti quiero 2. Y pues valía 75 euros, pero ya me cobraron 145 euros. Esto es el primer año 75, la vez que no os engaño, al segundo año son 145 euros, ¿vale? Lo que sí me interesaría que si os interesa comprar si miráis el curso, os encanta cómo es el hosting y todo, y os interesa, sí me gustaría que por favor me apoyéis, ¿no? Porque yo todo lo que pongo es gratis, pero sí que lo que quiero es ganar, vivir por lo menos, o costearme los gastos del hosting y todo esto, pues a través del programa de afiliación que yo tengo, eso sí. Entonces, pues claro, si compráis, por favor, alguno de los hosting de Hostinger, hacerlo a través de los planes, de los artículos que tengo ahí. Por ejemplo, tengo un artículo donde hablo de los CMS y los planes que yo recomiendo de Hostinger. Si cogéis Hostinger, por favor, hacerlo a través de algunos de los enlaces que tengo en mi página, donde hablo de Hostinger, bien del curso, bien en el artículo que tengo de hosting, hablando de los distintos... ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, sería una gran ayuda para mí porque no es que me den mucho dinero, pero hostia, si te dan 10 euritos porque compréis, a vosotros no os cuesta nada, que más trato de hacerlo a través de mi enlace que hacerlo a través de otro. ¿Sabes? O sea, es una forma de apoyar. Porque yo no, por ahora no voy a vender. Si en mi academia online sí lo voy a hacer, pero por ahora no voy a vender nada, ni cursos ni nada en Alejandro con el Arquitector. Voy a darlo todo contenido gratuito y me basaré los ingresos en las comisiones que reciba por las cosas que compréis a través de plugins y tipo de cosas. ¿Vale? Entonces es una forma de apoyarme. No me tenéis que comprar nada, pero si vais a comprar algo, pues hacerlo a través de los enlaces porque es una forma de ayudar. Bueno, entonces sigamos. Un tema. Encontrarás anuncios en Google donde pone que en WordPress.com puedes utilizar WordPress gratis, sin pagar nada. Bueno, esto es una cosilla ahí que realmente esta versión de WordPress gratuita está totalmente limitada. Casi no tiene ninguna función. A medida que quieres personalizar tu sitio web o añadir nuevas funcionalidades, te obligará a pagarles una cuota mensual para poder seguir construyendo tu web. Y al final te saldrán 10 veces más caro que si lo instalas en un hosting. ¿Vale? Es decir, yo tengo un artículo que habla de WordPress.com y WordPress.org. Si tú no quieres coger un hosting y tú no quieres tener que gestionar el hosting, que al final vas a tener que, para eso puso el curso, ahí en esa masterclass puedes ver cómo se administra. Te recomiendo que utilices WordPress.com, ¿vale? Te va a salir no sé si son, pudiendo instalar plugins y haciendo plantillas, te va a salir unos 30 euros al mes, me parece. Pero no te vas a tener que encargar de lo que es el hosting, ¿vale? Ni tampoco del correo, ni hostias, te dan un dominio. Ahí en el vídeo os explico todo. También lo mismo. Si cogéis web.com, por favor, ir a mi artículo, ¿no? Que es diferencia de web.com. Os pongo unos vídeos para que veáis diferencias, sobre todo con web.com, cómo se crea la cuenta y todo eso. Pues si cogéis, al final os decantáis por coger wordpress.com porque os interesa, hacedlo a través del enlace porque yo recibo una comisión. Y es un dinerito, que no es mucho, pero que te ayuda, ¿vale? Bueno, otra pregunta que seguramente muchos os haréis, sobre todo si sois noveles en el tema de WordPress, ¿cómo instalar WordPress? Bueno, realmente hay 2 métodos, ¿no?
la instalación automática, que la mayoría de los proveedores de hosting ofrecen una opción de instalación de un solo clic a través de herramientas. Bueno, no sé, deben ser Softaculous o Fantástico, no controlo mucho. Yo en mi Hostinger, para instalar WordPress es muy fácil, un solo clic. Bueno, no es un solo. Te das un solo clic, tienes que ponerle el correo electrónico. O sea, tienes que, cuando le das a instalar, tú vas al dominio, ¿vale? Y en ese dominio tú le das a instalar WordPress. Entonces te lo instala. Y te va a pedir el correo electrónico. Bueno, espera, el correo electrónico, creo que el correo electrónico te coge el correo electrónico por defecto de tu que tengas el hosting, ¿vale? Te coge ese. Y luego, lo que sí, te va a pedir un usuario y una contraseña, ¿vale? Me parece que te pide, es que ahora mismo no me acuerdo, pero es muy fácil, son pocos campos, ¿eh? Tienes que poner simplemente un campo, el de la contraseña, y te coge el de correo, te coge el correo que tengas por defecto en Hostinger, ¿vale? Eso sí que después me parece que luego te permite seleccionar una plantilla. Pues seleccionar la plantilla es muy parecido a cómo lo haces en WordPress.com, solo que en WordPress.com es más largo, ¿vale? Porque tienes que estar seleccionando más cosas. En el vídeo lo hice, ¿no? Ya no me acuerdo todos los pasos. Para eso está el vídeo, ¿no? Veis el vídeo ahí, cómo era, y lo seguís. Tenéis el vídeo de cómo crear una cuenta en WordPress.com, ¿vale? Pero si lo hacéis a través de un hosting, tanto el de WordPress.com como un proveedor de hosting como puede ser Hostinger, pues también tenéis el curso, que también os lo muestro ahí en el Masterclass, cómo gestionar, y lo primero que hago es cómo se instala en Hostinger un WordPress en un dominio, ¿vale? Que yo lo hice para el dominio istv.es. Vale. La otra manera es la instalación manual. Para hacerlo de esta manera tienes que descargar los archivos desde wordpress.org y subirlos a un servidor web donde se crea una base de datos y si sigue el asistente de configuración en el navegador. Esta opción no es recomendable para novatos de WordPress, ¿vale? Yo lo hice así, ¿no? Las primeras veces que instalé WordPress hace muchísimos años, ¿vale? Que por cierto, comentar. WordPress. WordPress necesita un servidor de aplicaciones como Apache. Necesita tener el intérprete o el lenguaje de PHP, ¿vale? La versión que hay hoy en día es el 8.0, me parece. Aunque no pongas nunca la última versión de ningún lenguaje porque suelen ser inestables. Yo tengo la 8.1, me parece. Sí. Otra cosa. Utilizan generalmente MySQL, pero suelen utilizar la versión, porque MySQL lo compró Oracle, suele utilizar la versión de MySQL, que era la 5.5, creo que es la última versión que está abierta, pero funciona perfectamente, ¿eh? No había ningún problema. Luego tenéis PHP Admin para acceder a la administración de la base de datos, que muchas veces no vais a tener ni que tocar eso, ¿vale? No es algo imprescindible. Vale, entonces pues eso se tiene que instalar de manera manual. Luego cuando creas la base de datos dentro de PHP Admin, poniendo el nombre que te da la gana, tienes que, lo que es el empaquetado de WordPress, tienes que ponerlo en la carpeta, ¿vale? Y lo metes dentro de ahí, y cuando accedes al dominio donde has puesto WordPress, ¿no? Por la URL, automáticamente ya te aparece, pues, lo que sería la página de instalación, y tienes que ir metiendo, pues, seleccionando cada una de las configuraciones, ¿no?
Si queréis os lo digo, o bueno, sería un coñazo, pero... ¿Dónde está? Sí, estaba mirando que en el... yo hace muchos años lo instalé, ¿no? Cuando accedes, ¿no? Te va a pedir, te aparece una pantalla con el logo de WordPress, te va a pedir el título del sitio en la primera pantalla, el nombre del usuario, la contraseña, el correo electrónico, ¿vale? Y luego vas a tener que ponerle el nombre de la base de datos, el nombre de usuario de base de datos, la contraseña de la base de datos, el servidor de la base de datos, prefijo de las tablas, es otra pantalla. Y bueno, pues te lo instalarás rápidamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú tienes un hosting como wordpress.com o tienes otro hosting totalmente diferente, ¿no? Donde vas a tener muchísima libertad. ¿Cuál es la diferencia entre wordpress.com.org? Ya os lo diré en el siguiente episodio, os hablaré más detenidamente de la diferencia entre wordpress.org y wordpress.com, ¿vale? Pero bueno, otra pregunta más, muy típica que os soléis hacer. ¿Cómo elegir un tema en WordPress? Bueno, elegir un tema adecuado para tu sitio web en WordPress depende de varios factores, como es el diseño que necesitas, la funcionalidad, la velocidad de carga. Hay algunos plantillas que son súper bonitas, pero tardan un huevo en cargar. Los usuarios pueden elegir entre miles de temas gratuitos desde el repositorio oficial de WordPress, ocupar temas premium, la página de desarrollador o incluso, pues os he de hablar de plantillas que hay en Template Monster, que yo pues he comprado plantillas ahí, pues os recomendaré plantillas, ¿no? Y bueno, pues son plantillas hay que mirar, son plantillas de pago y yo nunca me he gastado más de 60 euros en una plantilla. Más de eso yo creo que es caro, aunque bueno, es cuestión de mirar. He de escribir un artículo donde os hablaré de, bueno, pues plantillas, pues yo creo que las plantillas mejores gratis, las plantillas mejores para tal sector y así, ¿vale? Bueno, es importante asegurarse que el tema sea responsive. ¿Qué es responsive? Pues que sea adaptable a dispositivos móviles, ¿vale? Eso es muy importante, porque además Google le da muchísima importancia, mucho más a cómo rápido se crea una página desde el móvil que de escritorio, ¿vale? Y además tiene que ser compatible con un montón de plugins que ya os he escrito un artículo, hoy lo voy a hacer, de los 50 plugins más importantes de WordPress, gratuitos, ¿vale? Bueno, alguno a lo mejor será de pago, pero tendrá su versión free premium, ¿vale? Las plantillas más utilizadas suelen ser aquellas que son más rápidas de cargar, ¿vale? Y son aquellas que prácticamente puedes personalizarla. No vienen con nada y tú puedes personalizarla totalmente. Hay algunas plantillas que yo utilizo en mis páginas, como Astra, por ejemplo. Es una plantilla que es muy, muy buena. Otra que la cogí porque era muy, muy simple, cargaba muy rápida. Astra creo que es la que tengo en ServiceHub.io, que lo tenía de pago, pero lo cambié. Neve es la que tengo yo en esta, ¿vale? Es muy simple, me gustó porque pone en cuadraditos los artículos, es muy simple. Y no pesa nada, por eso lo hice, ¿vale? ¿Qué más? Una cosa muy importante. Fijaros muchísimo en dos cosas cuando compréis un tema. Aunque yo os recomendaré temas, si lo hacéis por libre, fijaros en dos cosas. La primera, el número de descargas. Cuanto más descargas, más lógico parece que sean buenas. Segundo, fijaros muchísimo en si es compatible con la versión actual de WordPress, ¿vale? Y fijaos también muchísimo las reseñas, si las tiene,
Cuanta más reseñas, lógicamente mejor. Pero sobre todo, fijaos muchísimo cuándo fue la última actualización de un tema. Os lo digo porque si un tema hace tiempo que no se actualiza, va a tener problemas de compatibilidad con WooCommerce, por ejemplo, de tiendas virtuales, o va a tener problemas, por ejemplo, con otros plugins o incluso con el núcleo de WordPress. Además, eso indica que el tema no se vende mucho, por mucho que digan que sí se vende, y que el tema no se está actualizando. O a lo mejor se vende, pero no se está actualizando. Y a ver, si un tema no se actualiza cada mes o cada ciertos meses, va a ir perdiendo capacidades. Fijaros mucho en eso, ¿vale? Bueno, ¿qué son los plugins de WordPress y cómo se instalan? Los plugins son extensiones que añaden nuevas funcionalidades a WordPress, como formulario de contacto, optimización SEO, copia de seguridad, duplicator, os lo recomiendo, caché y muchos más. Para tener un plugin, ve a plugins, añadir nuevo en el panel de administración, buscar el plugin que necesitas, le das a instalar y luego activar y ya lo tienes activado, ¿vale? También puedes subir un plugin descargado en formato zip desde el repositorio oficial de WordPress, wordpress.org, ¿vale? Y lo subes desde ahí, ¿vale? Es parecido, te lo va a instalar, te va a hacer las traducciones y luego lo vas a activar en un enlace de texto que aparece y ya lo tienes activado, ¿vale? Aunque desde la propia zona de nuevo plugin, el nuevo, puedes instalar, puedes buscar el nombre y lo instalas, ¿vale? Con respecto a los plugins, consejo, instalar plugins que se actualicen muy a menudo. En el propio, la propia zona cuando tú buscas los plugins, te van a hacer un montón de plugins, los más populares, los puedes ir por popularidad, por más descargados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando busques por un nombre especial, o si vas instalando por popularidad, fíjate muchísimo en las reseñas y fíjate muchísimo en las actualizaciones que tiene, hace cuánto que se actualizó, ¿vale? Y luego en las descargas. Esas tres cosas son fundamentales. ¿Por qué os lo digo? Por lo siguiente. WordPress es un plugin, es un CMS, un gestor de contenido más utilizado en el mundo y por lo tanto, igual que Windows, es el más atacado. Tiene muchísimas... Cada punto están siendo vulnerables. No que sea vulnerable el kernel de WordPress, no lo es. Es muy seguro. Casi todos los software open source son seguros. El problema que tiene es que es un software que tiene una comunidad enorme y tiene miles de plugins. Es el que más plugins tiene de todos los CMS, porque es el más utilizado. Y hay muchos plugins que muchas veces, sobre todo cuando son gratis, pues a lo mejor el tema de seguridad no se mira tanto. Y caen vulnerabilidades. Yo estaba utilizando uno, ¿vale? Que lo tuve que desactualizar porque tenía vulnerabilidad, ¿vale? Y lo puede explotar un hacker. Tendría que deciros cuál es, pero es que, a ver, tendría que, os lo digo ahora, espera, dejarme ir a estoy en mi dominio, espera, estoy aquí en Hostinger, déjame ver mis dominios, ¿dónde están los sitios web? Mira, vamos a sitios web, vale, bien, y se dejó, vale. Voy a mirar aquí cuál es el plugin que desactualicé, porque me decían que tenía una habilidad. ¿Y cómo lo supe? Por WordFence. Utilizar WordFence para el tema de protegerlos contra todo tipo de vulnerabilidades en WordFence, ¿vale? Y os recomiendo, tenéis un artículo donde os hablo de eso. Tenéis, como os dije, un curso donde un masterclass cómo utilizar Hostinger. Tenéis un vídeo también en mi página y en mi canal Emprender con WordPress de cómo se instala una cuenta en el hosting de WordPress.com. ¿Vale? Ya sabéis que si no os interesa gestionar un hosting, como el Hostinger, ir ahí. Y ya os digo, hacerlo a través de mis enlaces, ¿vale? Que os pongo, porque me da una comisioncita, ¿sabes? Bueno,
Os digo ahora, esperad un momentito y ya os digo... Ya os digo, espera un momento, que os digo cuál es el plugin que no instaléis porque según WordFence tenía una vulnerabilidad, que lo tengo desactualizado. Lo digo ahora. ¿Dónde está, cabrón? Hostia, lo desinstalé, no me jodas. Uy, pues que... Ah, no, aquí está. Booking Press reserva de citas. Maravilloso, ¿eh? Me encantaba este plugin. Fue maravilloso, pero dice que tiene vulnerabilidad. Entonces, bueno, investigar por internet, Booking Press reserva de citas. Tiene vulnerabilidad. Así que bueno, pues eso. Otro. Vamos a ver. ¿Cómo mejorar la seguridad de mi sitio en WordPress? Que es lo que estaba comentando ahora. Hablando de que hay plugins gratuitos que son vulnerables, fijaos en eso. Pues ahí tenéis un ejemplo, ¿no? Para mejorar la seguridad de WordPress puedes seguir estas recomendaciones, ¿no? Mantén WordPress, temas y plugins actualizados, ¿vale? De hecho, en Hostinger, por ejemplo, puedes prepararlo, ¿no? Me parece que en la masterclass de Hostinger, os digo cómo es, para de manera automática que se actualicen los plugins, ¿vale? Eso está muy interesante, porque así no tienes que estar con el tema de manteniendo el kernel de WordPress, los temas, plugin, continuamente mirando si hay que estar actualizando. Lo pones para que te actualice automáticamente cada vez que salga una versión y te lo actualiza. Usa contraseñas fuertes y cambia el nombre del usuario predeterminado admin, ¿vale? Los hackers saben que admin está en todos sitios, entonces cámbialo por uno diferente. Y usa contraseñas fuertes, ¿vale? Usa plugins de seguridad como WordFence o Sucuri, ¿vale? Yo te recomiendo que compres WordFence la versión gratuita. Tenéis ahí, buscáis además tenéis arriba en el buscador, buscáis WordFence y ya os aparece pues el artículo, ¿vale? Además lo tengo en plan muy guapo con un plugin que utiliza Ajax y vas a ver que es muy guapo. Le dais y vais ahí las características de WordPress, incluso cómo configurarlo. Tenéis un vídeo en mi canal de Emprender con WordPress y os lo recomiendo. ¿Queréis coger el gratuito? Bueno, vale, tendréis un mes gratuito, pues te las firmas de los virus tienen retraso de un mes, ¿vale? ¿Qué pasa? Si es un virus muy potente, pues seguramente te va a infectar. Yo os recomiendo que compréis, ¿vale? Yo lo tengo, ¿vale? Yo lo tengo. A ver, no lo compréis si tenéis dos, pues comprarlo en la página más importante. El resto, pues, plan de contingencia, pues, una manera fácil de hacerlo. Si no queréis comprar WordFence, la versión de pago, ¿vale? Para que os proteja contra el virus, otra manera de protegerse es hacer un backup. Haces un backup con la herramienta de Duplicator, ¿vale? He de crear también un artículo, pero la herramienta Duplicator, para que veáis cómo es. Pero yo la voy a coger ahora, porque es una manera de hacer un backup de todo, incluido la base de datos. Y además lo puedes programar para hacer backup incremental y ese tipo de cosas. Y así te proteges, ¿no? Ah, vale, que no quieres pagar OneFence, que te recomiendo que sí lo hagas. Porque además es que hay un problema. Si tú ya tienes una tienda virtual, ¿cómo te pueden denunciar los clientes si por culpa tuya cogen un virus y les roban dinero o lo que sea? Me parece que te pueden denunciar, ¿eh? Si tienes un blog, pues a lo mejor tienes que estar, porque ya son temas legales. Eso esas cosas tendría que preguntarlas. Tengo que preguntarlas, ¿vale? Pero os recomiendo eso. O bien Duplicator, ya te digo que tenéis que pagar el plugin, no vale mucho, 30 y pico. O si no, WordFence, lo que es la versión de pago, que os va a permitir actualizar en tiempo real todas las amenazas que haya, ¿vale? Si tenéis una tienda virtual, os recomiendo ya. Ahí que digo, si tenéis un blog, bueno, vale, pues haz simplemente con Duplicator un backup. Pero si tienes una tienda virtual, te lo recomiendo, pero ya. Y está en WooCommerce. Te recomiendo, pero ya, que cojas el plugin, porque yo creo que tienes problemas legales como ya de pérdida de dinero si alguien te hackea, ¿no? Pero bueno. Bueno, otra de las cosas que tienes que hacer
Es como lo que os recomendé. Realizar copias de seguridad periódicas y usar SSL para introducir la transferencia de datos. Vale. SSL Hosting ya te lo da, ¿vale? Te queda un certificado, con lo cual, por cierto, si tu página tiene SSL, que dudo mucho que no lo tengas, pero si no, sabes que ya estás penalizado por Google, ¿eh? O sea, te va a poner la última posición. Así, pero bueno, seguramente tú ya tengas SSL, ¿vale? Eso espero. Y copia de seguridad periódicas, lo que yo hago. Yo recomendaría que cogiera el Corfense, ¿vale? Corfense, el Premium, que no, coger el gratis, ¿vale? Un mes de retraso en lo que son la actualización de los virus nuevos, de las firmas. Y copia de seguridad, pero por lo menos haz copia de seguridad. Si estás empezando tal, bueno, Corfense, no quiero gastar 100 euros, tal, bueno, vale. Gasta 35 en hacer con Duplicator las copias de seguridad de todo, ¿vale? Y lo programas para que se hagan periódicamente y ya está, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí. Visitar mi página alejandroconsaquitor.com, ¿eh? Hay bastantes artículos. Visitar mi foro, que está ahí, ¿eh? Ya veréis qué foro más guapo hecho con VP-Fore, maravilloso. Registraros y si queréis hacer alguna pregunta os tenéis que registrar y me hacéis la pregunta y yo en cuanto pueda os contesto, ¿vale? Lo más rápido posible que pueda, ¿vale? Venga, un fuerte abrazo y bueno, nos vemos en mi alejandroconsaquitor.com o en mi foro. Hasta luego.